En el programa anterior de esta serie se introdujo el concepto de energía para caracterizar la capacidad de los sistemas materiales de interaccionar, transformarse y producir cambios. Se trataron distintas formas de energía. En primer lugar, la energía cinética. Nuestros estudiantes pusieron todo tipo de ejemplos. La energía de una corriente de agua o la del viento, que se aprovecha actualmente en las modernas centrales eólicas. Se habló también de energía potencial, es decir, de energía en potencia o almacenada, como la que se tiene cuando un objeto está suspendido en el aire. La energía ahora es debida a la atracción gravitatoria que la Tierra y el objeto se ejercen. Esa energía potencial se transforma en cinética cuando el cuerpo queda libre y cae hacia el suelo. Se mostraron muchos otros casos de energía potencial o almacenada. La elástica, que podemos ejemplificar con el arco. La electromagnética, etc. Nos ha quedado pendiente para el programa de hoy una pregunta clave. ¿Qué le ocurre a la energía de los sistemas cuando estos interaccionan? La respuesta a esa pregunta no está nada clara para los estudiantes. En algunos pocos casos, la energía parece conservarse prácticamente. Es lo que le sucede a un péndulo cuando oscila. Podemos ver cómo su energía potencial gravitatoria se transforma en cinética y esta de nuevo en potencial, otra vez en cinética. Pero en la mayoría de los casos, la energía aparenta desaparecer rápidamente. Es lo que ocurre cuando un objeto cae al suelo. Parece entonces que ni hay energía potencial, ni hay energía cinética, ni nada. La verdad es que esta pregunta de qué ocurre con la energía cuando los sistemas interaccionan y se transforman, no tuvo históricamente una respuesta fácil. Como que hasta el siglo XIX, como quien dice ayer en términos históricos, no llegó a clarificarse. Es verdad, a veces no somos conscientes de lo joven que es la ciencia. Pues ahora nos toca ayudar a nuestros alumnos y alumnas a recorrer ese proceso histórico de forma que ellos también comprendan qué es lo que pasa con la energía cuando se producen los cambios. Será necesario, en primer lugar, estudiar con algún detenimiento los fenómenos caloríficos, que son conocidos desde los orígenes de la humanidad como un gran agente transformador. Pensemos, por ejemplo, lo que supuso el conseguir mediante el calor hacer comestibles los cereales, o el poder fundir metales, que dio lugar a la época o a la era del bronce, la era del hierro, haciendo posible la caza, la defensa. Creo que sería importante empezar por el calor. Pero es importante resaltar que estos fenómenos caloríficos eran vistos como algo sin relación con los procesos energéticos que hemos estudiado hasta aquí. Podemos, pues, proponer a los estudiantes ocuparnos del estudio del calor como otro agente productor de cambios conocido desde antiguo. Sí, pero avanzándoles que esto nos ayudará a resolver algunos problemas que teníamos planteados en la unidad anterior. En concreto, ¿qué ocurre con la energía después de producirse los cambios? Sí. Podríamos pedirles, para empezar, que realizaran la siguiente actividad. Enumerad fenómenos, problemas y aplicaciones de interés que guarden relación con el calor. Bueno, vamos a ver. ¿Está claro lo que pide la actividad? Sí. Bueno, pues venga, adelante, empezad. Después de un periodo de discusión en grupos, la profesora, antes de pasar a la puesta en común, requiere a los diversos equipos de alumnos un resumen del trabajo hecho y de las conclusiones a las que han llegado. Pues hemos hablado de la preparación de alimentos, de calefacción y de la destrucción de los bosques. Sí, de destrucción de casas, de ciudades, además los volcanes escupen fuego. Además hemos hablado también de que el calor puede derretir la nieve. Cualquier sólido puede fundirse si se le da bastante calor. Yo he visto hierro fundido en un programa de la televisión. Y además hemos dicho que los líquidos pueden evaporarse. Bueno, vamos a ver. He ido viendo lo que habéis estado discutiendo en los grupos, qué ejemplos habéis citado, y me parece que habéis tocado los aspectos más fundamentales.
Entonces, si os parece, vamos a hacer hoy la puesta en común de otra manera. Yo voy a ir señalando aspectos y veremos qué grupos han hecho referencia a ese aspecto y qué han dicho al respecto, ¿no? Por ejemplo, para empezar, seguro que se os han ocurrido ejemplos espectaculares de la gran capacidad transformadora que tiene el calor, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Mari Carmen, ¿qué habéis pensado? Los incendios. Pero eso más que transformación es destrucción. ¿Y qué quieres decir? Pues que, por ejemplo, pones varios troncos muy pesados en una chimenea y al quemarse desaparecen. Parece cosa de magia. Desde mi casa se ve un quemadero de basura donde todos los días descargan montañas de basura muchos camiones y luego todo desaparece. Pues mi padre dice que eso es una barbaridad porque contamina mucho y la verdad es que se ven unos humos muy desagradables. Sí, pero si no lo quemáramos estaría todo lleno de porquería. Bueno, este es un problema muy importante. ¿Qué hacer con las basuras que producimos? Y si es una buena solución quemarlas o qué otras cosas podríamos hacer. Sobre esto tendremos ocasión de hablar y profundizar un poco más adelante. Y ahora vamos a continuar con los ejemplos que habéis ido poniendo sobre los cambios asociados al calor. Vamos a ver, ¿quiénes habéis pensado en los cambios de estado? ¿Y en las dilataciones? ¿Ningún grupo ha discutido o ha comentado sobre el aumento de tamaño o de volumen que sufren los cuerpos al calentarse? Vale, pues a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de las dilataciones. Bueno, estos son los cambios más elementales que están asociados al calor y que ahora tenemos que estudiarlos con detenimiento porque nos van a permitir comprender qué es el calor y algunas de sus aplicaciones más importantes. Pero antes tenemos que referirnos todavía a un aspecto que es también muy importante y normalmente no nos fijamos en él. A ver, ¿quién sabe cómo producían fuego los hombres primitivos? Frotando unos palitos. ¿Y por qué frotando madera se puede conseguir fuego? Porque al frotar se calientan. ¿Conocéis algunos otros casos en los que al frotar algún cuerpo se caliente? Claro, cuando hace frío nos frotamos las manos. Pero eso es psicológico. ¿Es psicológico? Bueno, pues frotémonos todas las manos con fuerza. Venga, vamos, todos. Pero fuerte y deprisa, más rápido, venga. Me quemo. ¿No decías que era psicológico? Bueno, como veis, el rozamiento, la fricción, puede producir muchísimo calor. Yo tengo otro ejemplo. Cuando golpeas durante un rato con un martillo también se calienta. ¿El que se calienta? Pues el hierro del martillo lo tocas y está caliente. También están calientes los clavos o lo que estés golpeando. Como veis, hay muchos fenómenos y muchos cambios que están relacionados con el calor. Los cambios de estado, las dilataciones y el calentamiento por fricción lo vamos a estudiar ahora. ¿Y cuándo vamos a ir al laboratorio? Muy pronto. En este tema tenemos que estudiar muchas cosas experimentalmente y además esto nos va a ayudar a comprender mejor qué es el calor y nos pondrá en contacto con muchas aplicaciones interesantes de los fenómenos caloríficos. Perdonad si os he hecho esperar, pero he venido literalmente corriendo, ¿eh? Hombre, tampoco era necesario. Hombre, no mujer, si no te importa. No, ahora en serio, la verdad es que me molesta llegar tarde porque para mí estas sesiones son muy interesantes y me gustaría aprovecharlas al máximo. Desde luego, yo al principio no estaba muy seguro de poder continuar con estas sesiones, sobre todo por el poco tiempo que tenemos, pero ahora difícilmente renunciaría a ellas, ¿eh? Y yo pienso que nuestros estudiantes lo notan nuestro interés y responden muy positivamente. Bueno, y ya entrando en materia, ¿qué tal os ha ido la primera clase sobre el calor? Ah, muy bien, estupendo. Nos han salido un montón de cosas, incluso algunas que no podrán estudiarse hasta más adelante. Ahora tendríamos que empezar a sistematizar el estudio de los fenómenos caloríficos. Creo que podíamos comenzar como sucedió históricamente, viendo la necesidad de un instrumento objetivo más fiable que nuestras sensaciones de calor y frío. Yo suelo hacer con mis estudiantes una experiencia que es bastante conocida, pero que resulta muy útil para mostrar que nuestro sentido del tacto es muy imperfecto para poder distinguir entre la sensación de frío y calor. ¿Sabéis a cuál me refiero, no? Sí. Sí, esta que consiste en utilizar 3 recipientes con agua a diferente temperatura. Uno con agua fría, otro con agua tibia y con agua caliente. Entonces, en primer lugar, se introduce una mano en el agua fría y la otra en el agua caliente y después, simultáneamente, las dos en el agua tibia. Y la otra la pones aquí. Sí. Sácalas y ahora mételas aquí.
Pero si está fría y caliente a la vez, según esta está fría y según esta está caliente. A partir de ahí podemos plantearles que sugieran la construcción de algún instrumento más fiable. Es necesario también que vean distintos tipos de termómetros. Por ejemplo, que sepan distinguir entre un termómetro ordinario y uno de máxima, como un termómetro clínico. Es verdad, como están acostumbrados a medir los termómetros clínicos, no saben medir la temperatura de, por ejemplo, un cazo de agua. ¿A qué temperatura está el agua? Uy, pero si no se está quieto, continúa bajando. Pero es que hay que medirlo dentro. Bueno, ese es uno de los errores más típicos. Y otro muy frecuente también, y no solamente entre los jóvenes, es la confusión entre calor y temperatura. Fue necesaria la construcción del termómetro, del primer termómetro, para llegar a distinguirlas. Pero incluso hoy en día una expresión como que un cuerpo está caliente se interpreta tanto como que su temperatura es muy alta, por un lado, como que tiene mucho calor. En cambio, si les pedimos que propongan alguna experiencia sencilla para mostrar la diferencia entre calor y temperatura, indican cosas muy sencillas y acertadas, como calentar con el mismo foco de calor durante un mismo tiempo 2 vasos con diferentes cantidades de agua. Al final, como es el mismo tiempo, la cantidad de calor que han recibido es la misma. Sin embargo, el recipiente que tiene menos cantidad de agua alcanza mayor temperatura. Vamos a mirar la temperatura. Este ya está a 37 grados. Pues este aún está a 22. Y en cambio les hemos dado el mismo calor. Esta distinción entre calor y temperatura es muy importante, pero fijaros que es solo un primer paso hacia la comprensión de lo que es el calor y lo que representa la temperatura. Pero ahora ya pueden empezar a estudiar problemas concretos, como por ejemplo la cantidad de calor que precisa un objeto para pasar su temperatura de un valor a otro. Los estudiantes hacen hipótesis muy razonables que pueden verificar fácilmente en laboratorio, utilizando como medida de calor el tiempo que está actuando el foco calorífico. En las sesiones de laboratorio, los profesores proponen a sus alumnos que realicen las experiencias planteadas en clase sobre los cambios que produce el calor, como las dilataciones o los cambios de estado. Antes de empezar, los alumnos preparan el material que precisan. Pues hemos puesto distintas cantidades de agua en cada vaso, 50, 100, 150 y 200 centímetros cúbicos. Y lo que vamos a ver es cuál es la cantidad de calor que necesitamos para que la temperatura aumente lo mismo en cada caso. ¿Y cuánto vais a aumentar la temperatura? Pues habíamos pensado calentar hasta 70 u 80 grados. Yo creo que 70-80 es demasiado. A esa temperatura ya hay mucha evaporación y entonces el proceso ya no es un simple calentamiento. Yo creo que bastaría con de 10 a 15 grados de aumento, ¿no? Y recordar que es conveniente agitar el agua de vez en cuando para que se homogeneice la temperatura de la mezcla. Y bueno, pues, ¿qué pensáis que va a ocurrir? La hipótesis es que el calor necesario será proporcional a la cantidad de agua calentada. Sí, cuanto mayor sea la masa calentada, más calor será necesario, es decir, más tiempo tendremos que estar calentando. Venga, pues, adelante. Bueno, ¿qué tal la sesión de laboratorio? Yo creo que muy bien, que los estudiantes están obteniendo resultados que coinciden bastante bien con las hipótesis que hemos previsto previamente, ¿no? Sí, es un trabajo que los estudiantes realizan a gusto y sin excesivas dificultades. No obstante, hay una cuestión en la que fallan sistemáticamente. Si les das a tocar un trozo de madera o de goma y otro de metal y les preguntas cuál está a mayor temperatura, todos sistemáticamente dicen que la madera está a mayor temperatura. Y eso que están juntos en una misma habitación, por lo tanto, han alcanzado el equilibrio y la temperatura es la misma. Bueno, yo esto lo resuelvo inspirándome en un vídeo que el profesor Maistegui nos dejó en su última visita y utilizo estos bloques de diversos materiales. Lo que hago es pedirle a los estudiantes que me indiquen cuál se encuentra a mayor temperatura. Todos coinciden en señalar que el de corcho blanco es el más caliente y el de metal es el más frío. Entonces, a continuación les pido que lo comprueben. Introducen los termómetros por estos orificios y se dan cuenta que todos se encuentran a la misma temperatura. Eso está muy bien. Y además permite insistir en que el tacto no es un instrumento fiable para medir la temperatura.
aparte de tocar el tema de la conductividad. Como el metal es mejor conductor, se enfría más pronto. Al poner la mano encima, transmite una sensación de menos temperatura, de más frío. Yo pienso que es una buena lección contra el hábito de dejarse llevar por las apariencias, por las impresiones. No hay que fiarse de las sensaciones. Me parece que está muy bien, pero ¿sabéis el montón de trabajo que todavía nos queda? Recuérdanos tú lo que nos queda, anda. Tendríamos que realizar, en primer lugar, un tratamiento cualitativo de los fenómenos caloríficos mencionados: dilatación, cambios de estado, calentamiento por fricción. Se pueden hacer numerosas experiencias para mostrar la dilatación. Por ejemplo, la conocida experiencia del tornillo que pasa justo por una argolla. Después, se calienta la cabeza del tornillo y se constata que ya no puede pasar. En los gases todavía es más fácil y visible la dilatación. Basta colocar las manos durante algún tiempo sobre un matraz de cuello estrecho lleno de gas para que veamos ascender el nivel del líquido contenido sobre el gas. Un globo a medio inflar aumenta rápidamente de tamaño en las proximidades de un foco calorífico. Al desarrollar el tema en clase habrá que hacer referencia además a la importancia de esas dilataciones. Hacerles caer en la cuenta a los alumnos del papel que juegan las juntas de dilatación de las vías de tren o de los puentes, sin las cuales, al dilatarse los materiales, se producirían deformaciones y rupturas. Se puede observar, por ejemplo, que la dilatación del aire caliente está en la base de las brisas. Como la arena se calienta más a prisa que el agua, tiene menor calor específico, el aire situado sobre la arena se calienta más que el que hay sobre el agua. Se dilata pues más, se hace más ligero, es decir, menos denso, y asciende siendo sustituido por el aire fresco que viene del mar. Por la noche es al contrario. Dado que la tierra se enfría más a prisa que el agua, se produce una brisa nocturna desde tierra hacia el mar. Hay muchas cosas que ver sobre la dilatación y también sobre los cambios de estado. Los libros traen muchos ejemplos que ilustran la importancia de estos temas. Sin embargo, tratan mucho menos las cuestiones del calentamiento por fricción, a pesar de la importancia que tiene. Sí, pero los estudiantes se dan cuenta de esto cuando recuerdan que el dominio del fuego se logró frotando maderas. Esto es una técnica que además les gustaría dominar y que han visto en algunas películas, como por ejemplo esta de En busca del fuego. Se les podría recordar también lo que ocurre cuando un motor se queda sin aceite. Este es necesario como lubricante para evitar la fricción y el calentamiento que se produce. El metal, sin el aceite, puede llegar a fundir y el motor se queda inservible. Es muy importante que se den cuenta de que frotando o golpeando los objetos se producen enormes cantidades de calor. Cuanto más frotamos, más calor se produce, sin que aparezcan signos de agotamiento. Esto fue un golpe muy duro contra la idea del calor como sustancia que pasa de los cuerpos calientes a los fríos. Porque ¿cómo podríamos sacar tanto calor de un cuerpo? Es como si estuviéramos exprimiendo durante horas una naranja y sacáramos tanto jugo al principio como al final. Se cuestionó así la idea de que el calor era una sustancia y se empezó a utilizar la hipótesis de que tal vez tuviera relación con el movimiento, con las fuerzas, pero a escala microscópica, a la escala de las partículas que constituyen los cuerpos y que vibran, se golpean. De hecho, se pudo establecer que había una proporción fija entre la cantidad de trabajo que se puede realizar golpeando o frotando y el calor producido. Recordemos las experiencias de Joule. Se puede presentar a los alumnos una de sus experiencias como esta de unas pesas que al caer van moviendo unas aspas que calientan el agua. Joule estableció así, y de otras muchas formas, que había una proporción entre el trabajo de las pesas al caer y el calentamiento del agua. Tendremos que hacer ver a los estudiantes que así se revolucionó la idea de calor asociándola a la de trabajo. Y al mismo tiempo podremos estudiar el problema de qué ocurre con la energía cuando, por ejemplo, un coche se para o lanzamos un objeto que termina por pararse. En este caso, la energía cinética parece que ha desaparecido, pero el libro y la mesa se han calentado.
Eso lo notan muy bien los estudiantes en el caso de los neumáticos de los coches. Las partículas vibran con más energía. Entonces podemos decir que la energía cinética inicial que estaba en el libro, ahora está en el libro, en la mesa y en el aire que le rodea en forma de energía interna, porque no la vemos a simple vista. Se introduce de esta manera la hipótesis de la conservación de la energía. Esto se puede comprender siempre que tengamos en cuenta a todo el sistema, es decir, las variaciones que sufren el libro, la mesa y el aire. Todo eso hay que verlo con los estudiantes de forma cualitativa y con cierto detenimiento. No se puede pasar superficialmente por encima del principio de conservación y transformación de la energía, que es una de las adquisiciones fundamentales y más potentes de la física y de toda la ciencia. Y no hay que olvidar que la idea de la conservación es la mitad de la historia. La energía se conserva, pero también se degrada. Se distribuye entre los trillones de partículas que forman los cuerpos. Y no es lo mismo el movimiento ordenado de este libro que el movimiento de todas las partículas, de los millones de partículas que forman tanto el libro como el cuerpo sobre el que se desplaza, como el aire. La energía de esta manera está dispersa entre ellos y no se puede recuperar. Algo importante a resaltar es que este estudio ha conducido a integrar la mecánica y el calor, que eran consideradas dos ciencias autónomas. Podríamos construir un cuadro que muestre este proceso de unificación y sintetice al mismo tiempo los contenidos de esta unidad. Lo interesante sería llevar a los alumnos a que hagan ellos mismos esta síntesis, pero antes creo que sería interesante que viéramos qué da de sí esta actividad. Pues venga, podemos empezar. Bueno. Desde el siglo XVII se concebían dos dominios independientes, la mecánica y el calor. Ambos se ocupan de las transformaciones de la materia. La mecánica comprendía a las fuerzas y al movimiento como mecanismos de los cambios, y el calor tenía al fuego como agente transformador. Eso condujo en mecánica a introducir el concepto de energía, asociada a las fuerzas, energía potencial, y al movimiento, energía cinética. Y en los fenómenos caloríficos llevó a introducir la idea de calor como una sustancia, a la que se denominó calórico. Una diferencia esencial entre ambos dominios era que en mecánica, al producirse los cambios, fruto de las interacciones, la energía de los sistemas se transformaba y transfería de unos a otros, hasta acabar aparentemente desapareciendo. Mientras que en el dominio del calor, los cambios se producían por el paso de calórico de unos cuerpos, más calientes, a otros, más fríos, y la cantidad total de calórico se conserva. Pero esta desconexión entre ambos dominios no es tan total. De hecho, las transformaciones mecánicas suelen ir acompañadas de calentamientos. Y eso se interpretaba desde la teoría del calor como sustancia, diciendo que por medios mecánicos, fricción, golpes, es posible sacar el calórico contenido en los cuerpos, igual que se extrae el zumo de una naranja. Lo curioso es que, por una parte, la desaparición de la energía es tanto mayor y tanto más rápida cuanto mayores son los efectos térmicos, y por otra, el calor extraído de los cuerpos parece inagotable. Y surgió la pregunta, claro está, ¿no habrá una relación entre estos hechos? Eso condujo a incorporar los fenómenos caloríficos como manifestaciones energéticas de las partículas submicroscópicas y al hundimiento de la teoría del calórico. Se pudo establecer así el principio de conservación de la energía. No es que la energía desaparezca, como parecía, sino que se transforma en energía interna, en energía de las partículas submicroscópicas. Y junto al principio de conservación se estableció también el de degradación de la energía. La energía no desaparece, sino que se distribuye, se disipa, se hace cada vez menos útil. De esta manera, las dos ciencias del calor y la mecánica han quedado integradas en un mismo cuerpo de conocimientos coherentes. Esto es algo que, como decía Juan, debe resaltarse como una característica fundamental de la ciencia.